Hola, soy Dustin Salarriaga, un abogado de inmigración de Scott Legal PC en la ciudad de Nueva York. Y en este video continuamos nuestra serie sobre la visa de inversionista E2, enfocándonos en el requisito de la fuente de fondos, que requiere que la E2 inversionista demuestra que los fondos que invirtió en el negocio E2 fueron adquiridos legalmente. Antes de sumergirnos, si está interesado en obtener más información sobre los requisitos de la visa E2, hemos publicado en nuestro canal de YouTube nuestro seminario web completo sobre la visa E2. También compartimos mucha información gratuita sobre la visa E2 y otras visas en nuestro blog. Vamos a vincular a nuestro blog y nuestro canal de YouTube a continuación. Finalmente, recuerde que ningún video o publicación de blog puede reemplazar el valor de trabajar directamente con un abogado de inmigración que pueda navegar los matices específicos de su solicitud. Entonces, el requisito de fuente de fondos E2 está muy relacionado con el requisito de inversión E2, que establece que el inversionista E2 debe comprometer una cantidad sustancial de fondos para el negocio E2. El requisito de la fuente de los fondos enfatiza que estos fondos que se invierten en el negocio E2 deben haber sido adquiridos legal y legítimamente por el inversionista E2 y deben ser fondos comprometidos por el inversionista para el negocio. Tenga en cuenta que solo es necesario probar la fuente de los fondos por la cantidad de dinero que el inversionista invirtió en el negocio E2. Si el inversionista invirtió $50,000 en el negocio, eso es todo lo que debe contabilizarse. Siempre que los fondos se adquieran legalmente, las regulaciones son muy amplias en términos de dónde pueden provenir. El dinero invertido por el inversionista E2 en el negocio puede provenir de ahorros, ingresos del trabajo, obsequios de amigos o familiares, herencia, un préstamo garantizo por los bienes personales del solicitante o cualquier otra fuente legítima. De alguna manera es más fácil proporcionar la lista corta de fuentes legales que no son aceptables. Una fuente de fondos que no es aceptable es un préstamo al inversionista que está garantizado por el negocio E2 o sus activos, ya que esto pone en duda el compromiso del solicitante con el negocio E2. Además, la herencia del negocio en sí no cumplirá con el requisito de fuente de fondos. El solicitante puede heredar los fondos que se invierten en el negocio, pero la herencia del negocio en sí no es suficiente para satisfacer el requisito de fuente de fondos. No existe una limitación geográfica sobre el origen de los fondos invertidos en el negocio. Pueden ser de dentro o fuera de los Estados Unidos. En otras palabras, no importa si el inversionista E2 ahorró el dinero que ganó trabajando dentro de los Estados Unidos, trabajando en su país de origen o trabajando en otro país en el extranjero, siempre que el trabajo se haya realizado legalmente. Entonces, ¿qué documentos debe incluir con su solicitud para mostrar de dónde provienen los fondos invertidos en el negocio E2? Para la mayoría de los consulados es suficiente mostrar de dónde provienen los fondos y que se gastaron en gastos comerciales E2. Tomemos un ejemplo. Diego está solicitando una visa de inversionista E2 en el consulado de los Estados Unidos en Toronto, Canadá. Ha gastado $100,000 en el negocio E2 y tiene los recibos y extractos bancarios que muestran que ha comprometido estos fondos para el negocio. Diego ahorró los $100,000 de tener un trabajo de tiempo completo durante los últimos 3 años. En su solicitud querrá incluir sus declaraciones de impuestos de los últimos 3 años que demuestren que recibió estos fondos como ingresos de trabajo. También debe incluir registros de nómina que demuestren que de hecho recibió estos fondos de su trabajo.
Dado que presenta la solicitud en un consulado, una muestra de los registros de nómina de 3 a 6 meses probablemente sea suficiente. Para aquellos que se encuentran dentro de los Estados Unidos y desean solicitar un cambio de estatus a E2 a través de USCIS, es fundamental tener en cuenta que USCIS aplica un escrutinio mucho más estricto a la fuente de los fondos que la mayoría de los consulados, a menudo requiriendo que cada dólar invertido en el negocio E2 se rastree desde su origen hasta el negocio E2. En el ejemplo anterior, USCIS puede esperar recibir todos los registros de nómina de Diego durante todo el periodo de 3 años. USCIS también querrá ver que la cuenta bancaria que Diego usó para recibir sus ingresos laborales y luego para comprar gastos relacionados con el negocio mantuvo un saldo que demuestre que los fondos, de hecho, provinieron de sus ingresos laborales. Finalmente, si Diego transfirió fondos entre sus cuentas personales o comerciales, USCIS querrá ver estados de cuenta de cada cuenta que muestren el retiro y la recepción de todos los fondos, junto con los recibos de transferencia. En contraste con esto, la mayoría de los consulados solo esperarán ver que $100 millones ingresaron a la cuenta de los ingresos laborales de Diego y que $100,000 salieron de la cuenta para gastar en los gastos comerciales requeridos. Si tiene registros de fuente de fondo incompletos, presentar una solicitud en un consulado en lugar de USCIS podría ser una buena opción por este motivo. La fuente de fondos también puede ser un negocio que sea propiedad del inversionista E2. En este caso, es importante incluir documentación que demuestre que el inversionista E2 es dueño de la empresa que aportó los fondos y documentación que demuestre que la empresa tenía la capacidad de aportar los fondos en cuestión a la empresa, como estados financieros auditados y declaraciones del impuesto sobre la renta de sociedades. El solicitante también querrá incluir estados de cuenta bancarios y recibos de transferencia que muestren los fondos que se mueven de su negocio externo al negocio E2. Hay ciertas preguntas que surgen con frecuencia cuando se analiza el requisito de fuente de fondos. Una de esas preguntas es si los obsequios son aceptables. La respuesta es sí. Hemos manejado muchos casos en los que la inversión del inversionista E2 provino de un familiar o amigo que les regaló los fondos. En estos casos es importante recordar que siempre es necesario rastrear los fondos hasta su origen, incluso cuando los fondos fueron un regalo para el inversionista. Como resultado, los mismos requisitos de documentación que se aplican al inversionista E2 se aplican a la persona que donó los fondos. Esto podría significar que la persona que regala los fondos podría necesitar proporcionar sus declaraciones de impuestos que muestren los ingresos de su trabajo o documentos que demuestren que vendió una propiedad, por ejemplo. Los préstamos también son una fuente aceptable de fondos, siempre que no estén garantizados por el negocio E2 o sus activos. Recuerde que la inversión debe ser de riesgo, lo que el gobierno considera para determinar si el inversionista está verdaderamente comprometido con el negocio de E2. Al igual que con otras fuentes de fondos, la documentación es fundamental. Querrá incluir en su solicitud documentos que demuestren el monto del préstamo y su seguridad. Sobre el tema de los préstamos no garantizados también son generalmente aceptables. Un ejemplo de un préstamo sin garantía es una tarjeta de crédito. Recomendamos precaución si la mayor parte del monto de la inversión está en tarjetas de crédito, ya que esto podría generar preocupaciones por parte del gobierno.
Sin embargo, no es raro que los solicitantes de inversores E2 coloquen una parte de sus gastos E2 en una tarjeta de crédito. Tenga en cuenta que tan pronto como pague la factura de su tarjeta de crédito, deberá dar cuenta de dónde proviene el dinero que utilizó para pagar la factura de la tarjeta de crédito. Esperamos que este video sobre el requisito de fuente de fondos de la visa E2 haya sido útil. Si lo fue, haga clic y suscríbase a continuación para mantenerse actualizado sobre futuros videos sobre opciones de visa y viajes a los Estados Unidos. Gracias por mirar.